Muy buenos días, soy la arquitecta Valeria Hernández Bando y bueno, mi tema a presentar, un momento, es la metodología para establecer costos unitarios sobre procesos constructivos para rehabilitar o reparar concreto reforzado. En el sector de la construcción se implementa el concreto reforzado, el cual es capaz de mantener el desgaste del tiempo. Sin embargo, a pesar de su naturaleza versátil y resistente, puede presentar fallas en su infraestructura, como lo es el agrietamiento de su superficie, permitiendo que agentes ambientales penetren y ocasionen el deterioro del acero de refuerzo. El reglamento de construcción nos indica que la vida de servicio para una estructura es de al menos 50 años. Sin embargo, la magnitud del daño ocasionado por la corrosión en las edificaciones de concreto reforzado, debido a su alta incidencia en muchas estructuras, las cuales con apenas solo con 10 o 20 años de servicio tienden a ser reparadas debido a su deterioro. Esto repercute en factores económicos, ya que actualmente solo el 10% de las reparaciones alcanzan los 25 años de duración sin presentar algún tipo de daño nuevamente. Para los costos de las actividades de investigación, prevención, reparación y para el tema de la corrosión, el Fondo Monetario Internacional nos indica que en el año 2012 México obtuvo una pérdida del PIB del 3 y 4%, es decir, de entre 285 y 381 billones de dólares solo en este año, siendo posible una disminución del 30% de estos gastos al considerar medidas de prevención y mantenimiento. Se presentan aquí los ciclos de mantenimiento preventivo que se recomiendan en las estructuras para poder alargar lo que es sus condiciones de servicio. En el primer año se recomienda una inspección general del estado de conservación de los diferentes elementos estructurales de concreto reforzado, columnas, vigas, aparición de fisuras, revenimientos, grietas, suciedades, humedades. A los 5 años inspeccionar la resistencia del concreto y a los 10 años la inspección del recubrimiento de las barras de acero. También a los 5 años se recomienda la renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado que se encuentran deterioradas. Actualmente los profesionistas no cuentan con las herramientas e información necesaria en la rama de la rehabilitación, sesgando su desarrollo y avances. Esos resultados dan como consecuencia un número reducido de empresas especializadas y de personal que no se encuentra capacitado para realizar esas actividades. En varios estudios se nos ha revelado que se recomienda que sobre la necesidad de una metodología estandarizada del cálculo de costos para evitar sesgos, por lo que es indispensable establecer una metodología de costos unitarios para estas técnicas de rehabilitación. Nuestro objetivo, o el objetivo del artículo, fue establecer una metodología para obtener el precio unitario de un método de rehabilitación de un elemento estructural para una estructura de concreto reforzado. Esto dando como resultado la disminución de los costos de inversión, previniendo todas estas consecuencias que se pueden presentar como fallas en las estructuras mediante una fijación de precios. Para poder justificar lo que son el tema, se realizó una encuesta al sector de la construcción, a lo que son 380 profesionistas dedicados a las carreras de ingeniería y arquitectura, con el requisito de que tuvieran un año de experiencia o más en el sector de la construcción. Dentro de esta encuesta que se les realizó, se analizó la pregunta si conocían el costo de algún método de reparación de elementos de concreto reforzado, donde el 72.9% nos indicó que no tenían conocimiento sobre algún costo de método de reparación. De este 72%, un tercio de los profesionistas tienen como rango laboral de su experiencia de entre 6 a 10 años en adelante, lo cual es impresionante en el sentido de, a pesar de la enorme experiencia con la que cuentan, no todos poseemos el conocimiento en este ámbito y no nos encontramos actualizados. Sobre el 27.1 nos indicó que ellos tenían conocimiento sobre sobre el costo de algún método de reparación. Otra pregunta que se analizó en nuestra encuesta fue que si habían contratado o participado en alguna aplicación de algún método de reparación de elementos de concreto reforzado.
El 55.8% fue la probabilidad de ocurrencia que nos indicaron que no habían realizado trabajo alguno. Un tercio de estos profesionistas son los que se encuentran en un rango laboral de entre 6 a 10 años en adelante. Por otro lado, también el 30.8% nos indicó que no son una empresa especializada, pero que han realizado reparaciones de manera empírica en base a su experiencia con los años que han adquirido y pues han aventurado a realizar este tipo de actividades. En este caso, pues sin una guía que los pueda orientar a lo mejor de manera correcta. Y el 13.4% nos ha indicado que ellos se han acercado a alguna empresa especializada, de las pocas que se encuentran ahora en México, para poder realizar ese tipo de actividades y asegurar, bueno, lo que es una condición de servicio más concreta. Otra pregunta que se realizó fue, ¿cuál consideraría que sean las causas principales por las que hasta el momento no han realizado o se han inmiscuido en lo que es la aplicación de alguna reparación a los elementos de concreto reforzado? El 34.2% nos indicó que se debía a que desconocían el costo de reparación, por lo que mejor optaban por, pues ahora sí que pasar de largo o simplemente no adentrarse en este tema. Y el 31.1% nos indicó que era porque no conocían alguna empresa especializada que los pudiera apoyar en la guía de este tipo de actividades. Bueno, otra de las opciones que también se consideraron fue que estimaban que el costo de reparación era alto, que no habían tenido tiempo o que no consideraban que fueran necesarias las reparaciones en las estructuras. Se les cuestionó si podían indicarnos algún método de reparación de elementos de concreto reforzado que conocieran. La mayoría nos indicó lo que es el método de reparación de inyección de resinas epoxi, el 28.7%. El 27.5% nos indicó el revestimiento de mortero o con grut. Posteriormente fue el ensanchamiento de elementos, reforzamiento con acero. Sin embargo, fue muy notorio que un tercio de las personas que desconocían lo que es un método de reparación, debido a esta falta de información, sugerían que era mejor optar por la reconstrucción total o parcial del elemento estructural de concreto reforzado. Cuestión que pues nos afecta en lo que es un enfoque sustentable, ya que se vuelve a reutilizar lo que es pues las horas hombre, materiales y afecta económicamente a lo que es la inversión de la obra. A continuación se presenta un diagrama sobre las actividades que se lindaron anteriormente para la obtención de un precio unitario, lo que es la identificación del elemento estructural que tiene que evaluar, la evaluación del ancho de grieta, que eso, bueno, se considera más apropiado que sea por evaluación por un especialista. Y también se presenta una tabla, más adelante la presentaré con más claridad, sobre una relación del ancho de grieta adecuado para usar un método de reparación de acuerdo a esta medida. Posteriormente son las actividades del método de rehabilitación y ya continuando con lo que es el costo de precio unitario, que son los costos de operaciones, de evaluación y supervisión, más la utilidad, IVA y estas cuestiones. Bueno, a continuación se presenta lo que es un concentrado de métodos de rehabilitación de concreto reforzado, cada uno con su pequeña descripción de lo que se trata, y también se indica el límite de tolerancia de 6.35 milímetros, que según el reglamento de construcción nos indica que a partir de entonces se comienza a considerar como el ancho de grieta como un daño potencialmente grave. Esta tabla nos permite poder de una manera más práctica identificar cuál sería nuestro método de rehabilitación más adecuado de acuerdo a nuestro ancho de grieta presentado en nuestro elemento estructural de concreto reforzado, empezando por los métodos más superficiales, continuando con los métodos que son, pues ahora sí que más, que afectan o que perjudican más a la hora de hacer la reparación, más invasivos. A continuación, siguiendo lo que es los resultados de los análisis obtenidos para el proceso, bueno, para el método de inyección de resina epóxica, que fue lo que nos dio como resultado entre los más conocidos. Bueno, se realiza aquí un esquema del procedimiento para entender un poquito mejor cómo se
¿Cómo se desarrolla este método de rehabilitación? Empezando por el paso 1, que es la limpieza de la superficie de caras interiores de la fisura mediante inyección de aire comprimido o cepillo de alambre, continuando con la colocación de los inyectores en la superficie sobre el trazado de la fisura. Posteriormente se sella el trazado de la fisura para evitar filtraciones y por último se inyecta mediante una bomba o de manera manual con un aplicador lo que es la resina, tapando utilizando tapones para evitar que la resina sobresalga de los inyectores anteriores. A continuación es un diagrama de las actividades que se realizaron para poder contemplar lo que es pues el método de inyección de resina epóxica, empezando nuevamente por el objetivo que es la obtención del precio unitario, las actividades, la realización de las encuestas que se realizaron para poder determinar cuál sería el método de rehabilitación que deberíamos evaluar. Posteriormente se utilizaron mediante videos, mediante lo que es la observación, se determinó el tiempo que se realiza por metro lineal por las empresas especializadas ese tipo de actividades para poder obtener esos datos y obtener nuestro método de precio unitario en particular. A continuación fueron lo que se cotizaron materiales con con precios actuales de proveedores de aquí de México. Se analizaron los sueldos de los trabajadores mediante la ley del IMSS y un tabulador de sueldos de profesionales en México para indicar lo que es el salario real por jornada. A continuación se utilizaron lo que es se sacó el factor de costo indirecto y los costos indirectos que son los costos de supervisión, los costos de operación, para poder obtener nuestro precio unitario, dando como resultado nuestra última fórmula que es el costo directo más el costo indirecto más utilidad más IVA. Eso es el resultado de nuestra obtención del precio unitario. Se utilizó el método ABC, nos indica para poder clasificar las actividades del método de rehabilitación que ya mencioné anteriormente, para poder determinar un costo más organizado de cada actividad que se realizan, contando lo que son los elementos como los materiales, la bomba, y también las indicaciones como por ejemplo en cada bifurcación que se tiene que utilizar el inyector. Estas especificaciones nos permiten poder determinar por metro lineal cuáles son las cantidades que vamos a tener que realizar o contemplar para nuestros precios. Posteriormente ya se realizó lo que es aplicando el salario que habíamos sacado anteriormente, los costos para el material, para el mano de obra, dando el precio de 1,288 pesos, considerando lo que es por metro lineal para la aplicación de este método. Los gastos de campo mencionados anteriormente y supervisión para una empresa pequeña y sumando lo que es la mano de obra y gastos de campo nos da los costos directos. También se sacó el factor de costo indirecto mencionado anteriormente, dándonos un resultado de 16%. Y por último, para la fijación de nuestro precio unitario para metro lineal, se utilizó el 8% para la utilidad, el factor de costo indirecto sacado anteriormente y la suma de los costos directos que mencionamos de manera anterior. Por último, también para poder tener un precio más ajustado durante el largo del año, se determinó un factor de holgura determinado por el Centro Nacional de Ingeniería de Costos de México, que sería para establecer un poquito de ajuste a lo largo del año, que con la inflación de los precios que se maneja actualmente en México, dando por resultado un precio de 3,656 pesos por metro lineal. La comparación de costos que se encuentra de manera pública, información, actualmente las empresas no comparten ese tipo de datos, por lo que la poca información que se puede encontrar nos presenta que en esta siguiente tabla podemos darnos cuenta que no se encuentran todas las actividades que se mencionaron anteriormente que se tienen que realizar para la aplicación de este método, por lo que a pesar de ser una información que nos puede servir de apoyo, no nos permite ahora sí poder determinar o poder utilizarlo como comparativa con el precio que se obtuvo anteriormente. Y bueno, como conclusiones, sería que mediante la recolección de datos se identificó que el 72,9% del sector de nuestra construcción presenta incertidumbre con respecto a los conocimientos en costos para métodos de rehabilitación de elementos de concreto reforzado,
Como causa principal, pues es el desconocimiento de las empresas especializadas, por lo cual los profesionistas aplazan la atención y reparaciones pertinentes a las posibles fallas que se presentan en las construcciones, a pesar que el 30% de esta cifra cuentan con 10 años de experiencia en adelante, trayendo como consecuencia el aumento del factor de riesgo y de inversión original de la obra. También se determinó que el 28.7% del sector de la construcción desconoce algún método de rehabilitación para elementos de carácter forzado, por lo que un tercio de esta cifra opta por sugerir la reconstrucción total o parcial del elemento evaluado, decisión que perjudica directamente a las empresas y su rentabilidad, mientras que la probabilidad de ocurrencia de este 30% se arriesgan a realizar trabajos de manera empírica, trayendo como consecuencia que actualmente el 90% de las reparaciones no alcanzan los 25 años de duración sin presentar algún tipo de daño nuevamente. Y bueno, creo que se me acabó mi tiempo. Ya sería todo. Muchas gracias, Valeria. Gracias. Voy a detener un momentito tu presentación para que podamos pasar a las preguntas y respuestas. No sé si aquí en el auditorio haya alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Nos preguntan por aquí, dice, padrísimo el tema, el diagrama metodológico. Dice, ¿tanta incertidumbre existe en el cálculo de los costos indirectos? Dice ahí. Así es, por tal motivo que no fuera como un dato empírico que uno quisiera indicar, se realizó lo que es la encuesta a 380 profesionistas para poder validar lo que es la información y poder hacer la demostración de la incertidumbre que se presenta en nuestro campo para este tipo de temas. Y bueno. Correcto. Muy bien. Déjame ver si tenemos acá reacciones o comentarios del Facebook. Nos dicen, felicidades, dice, felicidades. Muy buena presentación. También te mandan decir por ahí. Mandan unos likes, siguen mandando likes en el canal. Muchas gracias. Aquí también te mandan decir, Karen Lizarraz dice, felicidades, muy buena presentación. Aquí alguien que se identifica como Moto G, el nombre de su celular, pero dice, muy padre la investigación, felicidades. Recuerden que sí pueden cambiar, sí tienen habilitada la opción de cambiar su nombre para que se identifique con su nombre, para que podamos decir su nombre. Amaury María nos dice felicidades. Evangelina Banda también nos dice felicidades, muy bien expuesto. Dante García, felicidades, muy buena presentación. Los conferencistas, Mariana Flores, de las 11, que son los que estuvieron hace unos momentos, mandan decir felicidades. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta, todavía tenemos tiempo. Dice Jesús Abraham Juárez Franco, dice, ¿la carbonatación está contemplada en la restauración de estructuras? Sí, se considera lo que es un daño principal a las estructuras la carbonatación, por lo que se sugiere con esta metodología que antes de poder llegar a lo que es la afectación del acero de refuerzo, podamos prevenir con esta cultura de la rehabilitación ahora sí que en los arquitectos, en los ingenieros o las personas que se puedan encontrar laborando en este sector, para poder evitar llegar a ese tipo de daños que cada vez entre más tiempos dejes pasar, va a realizar lo que es un costo mayor la reparación. Entonces sí se contempla evitar más bien una cultura como de prevención antes de poder llegar a la carbonatación del acero de refuerzo. Sin embargo, todo esto es para poder evitar que la carbonatación se presente. Ok, muchas gracias.